Hola, después de creo que un día o dos sin videos, seguimos recorriendo el camino de estas historias del libro de George W. Burns, 101 historias sanadoras para niños y adolescentes. Empezamos con la segunda tanda de historias y la vamos a introducir con un dato en psicoterapia. Las investigaciones dicen que en la base de la depresión y los trastornos de ansiedad en niños, adolescentes y también en adultos, se encuentran tres fenómenos, tres factores. La sensación de indefensión, de no tener recursos, que está muy asociada también y emparentada con la sensación de impotencia, de no voy a poder, de no voy a poder hacer nada para salir de esto, y lo que se llama el locus de control externo, creer que las cosas que pasan en mi vida no las genero yo, se me generan desde afuera, hay otro que controla las cosas que pasan en mi vida. Las historias de esta tanda de historias apuntan a trabajar esos tres factores. Arrancamos con la primera historia. Es la historia del pulpito. Pulpo, 8 brazos, llamados tentáculos. Era un pulpito que vivía en aguas bajas y cálidas. Le gustaba, con sus 8 tentáculos, aferrarse a cosas, y eso lo hacía sentir bien, le daba seguridad. Se aferraba a piedras, se aferraba a otros peces. Un día estaba nadando y ve algo que le llama la atención. Se dirige mar adentro hacia eso que le llamó la atención y cuando se acerca se da cuenta que es un ancla enganchada a una cadena, y la cadena venía de una embarcación en la superficie. Se vio tentado a aferrarse al ancla con sus 8 tentáculos y lo hizo. Y se sintió muy bien y quiso seguir aferrado. Pero de repente la embarcación empezó a desplazarse y lo empezó a arrastrar a él junto con el ancla. El miedo, el susto, hizo que se aferre muchísimo más al ancla y se fue mar adentro. En un momento la embarcación se detiene y el ancla empieza a bajar y él, con más miedo, se aferra más todavía al ancla. Las aguas, cuanto más bajaba, eran más oscuras y más frías. Nunca había estado allí, sintió mucho más miedo y ni se le ocurría por un segundo dejar de aferrarse con todas sus fuerzas al ancla. El ancla se detuvo y el pulpo, lleno de miedo, no sabía qué hacer. Lo único que sabía era que no iba a dejar esa ancla, iba a seguir aferrada a ella. Por ahí pasó un pez con cara de buenos amigos, cara amable, y le preguntó al pulpito si lo podía ayudar. El pulpito le dice: sí, por favor, ayúdame. Quiero volver a mi hogar. El pez le dice: yo te voy a ayudar, pero primero necesito que vos te ayudes a vos mismo. Necesito que sueltes el ancla. El pulpito primero sintió rechazo por esa idea. No se veía sin el ancla, soltándola, separándose de ella. El pez le dijo: te voy a esperar, tómate tu tiempo, vos vas a poder. El pulpito seguía dudando, seguía aferrado. Después de un rato lo miró al pez y el pez, con un movimiento de cabeza, fue como que le transmitió confianza y le indicó que empiece. Y el pulpito empezó a aflojar
sus tentáculos y a uno por uno ir soltándolos y separándose del ancla. El más difícil de soltar, como se imaginan, fue el último tentáculo. Soltando ese tentáculo, ya iba a estar completamente separado de aquello que él creía que le había dado tanta seguridad. Vuelve a mirar al pez y el pez vuelve a mover la cabeza y el pulpito suelta el ancla. Allí el pez le dice: seguime, te voy a mostrar el camino de salida. El pez empieza a maniobrar nadando para arriba, para atrás, para adelante y le va mostrando el camino al pulpito. El pulpito empezó a sentirse más confiado y se puso a la par del pez y luego lo sobrepasó. En ese punto el pez le dijo: ya no me necesitas más, podés seguir vos solo y encontrar tu camino. Al principio el pulpito sintió miedo, pero luego confió en el pez y confió en él y siguió solo. Se despidieron. El pulpo llegó a aguas más bajas y más claras y llegó a su hogar. Y ahí se le ocurrió salir a la superficie, ir hacia la arena arrastrándose y tenderse en la arena bajo el sol, sintiendo la brisa cálida en la playa. Y luego observó un acantilado y se le ocurrió llegar hasta la cima del acantilado, a ver cómo se sentía estar allí. Y de a poco lo hizo. Poco a poco, con sus tentáculos, llegó hasta la cima del acantilado y allí extendió sus tentáculos como lo había hecho muchas veces y sintió el viento. Y pasó algo sorprendente. Comenzó a volar, sostenido por corrientes de aire cálido, y vio desde esas alturas el océano, su hogar. Hasta aquí esta historia del pulpito que se aferraba. Chao.